Les damos la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a esta serie de temas escatológicos que estaremos presentando en estos estudios. También deseo hacer saber que no pretendemos ejercer el monopolio de la verdad, porque el monopolio de la verdad solo lo ejerce Dios. Cada predicador honesto y cada enseñador puro debe reconocer que lo que ha aprendido a lo largo de los tiempos ha sido mayormente porque otros se lo han enseñado. En base a eso, nosotros los predicadores tenemos que cuidar esa parte que es muy sensible para Dios en lo que se refiere a su gloria. Nosotros tenemos que darle siempre la gloria y la honra a Dios. Soy el pastor Marcelo Fuentes y en esta serie de temas escatológicos quiero presentar mi punto de vista sobre las Sagradas Escrituras. Creo que toda religión dice la verdad hasta cierto punto. Toda religión nos habla de un diablo, nos habla de Jesucristo, nos habla de paz, nos habla de guerras, y toda forma de religión dice la verdad hasta cierto punto. Cuando la serpiente poseída por el diablo sedujo a Eva, la Biblia dice que le dijo la verdad hasta cierto punto. En Génesis, el capítulo 3, el verso 4 y el verso 5, dice así: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que el diablo hizo a través de la serpiente fue una mezcla entre verdad y mentira. Y esa mezcla se la dio a tomar a Eva. Por lo cual estamos diciendo que el diablo también dice la verdad hasta cierto punto. Cuando el Espíritu de Dios llevó a Jesucristo al desierto para ser tentado por el diablo, la Biblia también nos enseña que Satanás le dijo la verdad hasta cierto punto. Y queremos atestiguarlo leyendo la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, para que sea la palabra de Dios la que nos vaya guiando en esta serie de temas importantes de la Biblia. Mateo capítulo 4, el verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahí lo que estamos leyendo es que el diablo dice la verdad hasta cierto punto. Así que tenemos que tener cuidado de tomar solo una parte de la verdad. Debemos de tomar toda la verdad. La misma Biblia dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. La palabra de Dios también nos dice que los demonios creen que hay un solo Dios y tiemblan. Pero los demonios no predican lo que creen, sino lo que pervierten, eso predican. Hay un pasaje también en la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Marcos, en el capítulo 3, en el verso 20, donde encontramos tres maneras de pensar por tres tipos de personas o entidades. En Marcos capítulo 3 y verso 20 nos dice la palabra de Dios de esta manera: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Nuestro Señor Jesucristo causaba una gran expectación, causaba un morbo en la gente. Había gente que solo tenía comezón de oír. Su propia familia no entendía el propósito divino en la persona de Jesucristo. Cuando llegó su familia en aquella ocasión, cuando la gente estaba agolpada sobre él, dijeron: hay que prenderle, hay que agarrarlo, hay que salvarle la vida. Pensaban en ayudarlo, pensaban en ayudarse a ellos mismos, y decían: hay que prenderlo, él está loco, está fuera de sí. Si seguimos leyendo, vemos lo que pensaban los escribas de él. En el verso 22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Cuando hablamos de escribas, estamos hablando de las gentes más intelectuales de la época. Eran gentes muy respetadas, eran personas que hablaban varios idiomas, eran personas que, según la historia, transcribían hasta 100 veces una sola letra de los pergaminos originales. Eran
profundos conocedores de la ley, pero tampoco discernían el Espíritu del Dios Todopoderoso en la persona de Jesucristo. Y dijeron: tiene un demonio. Sin embargo, la Biblia nos enseña que los demonios sí sabían quién era Él, sí lo reconocían. Por eso alguien dijo que un espiritista conoce más de lo espiritual que un cristiano, porque un espiritista trabaja con demonios. Eso nos debería retar a nosotros para buscar más de Dios. Pero quiero llevarte a las Sagradas Escrituras para que corroboremos lo que estamos hablando acerca de que los demonios sí reconocen quién es Dios. En el Santo Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, en el verso 21, leemos de esta manera: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Recordando algunas palabras de un hombre enviado de Dios, que dijo: los escribas y los fariseos solo presumían, y presumir es avanzar sin autoridad, pero él les hablaba como quien tiene autoridad. Este hombre de Dios decía: presumir es avanzar sin autoridad. Pero Jesucristo les hablaba como quien tiene autoridad. En el verso 23 seguimos leyendo: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. El verso 24 nos da a entender claramente que los demonios lo tenían plenamente identificado. Le dijeron: sé quién eres, el Santo de Dios. Pero los seres humanos, incluyendo a su familia, no sabían exactamente quién era él. Pensaban que estaba loco, que estaba fuera de sí. Y los fariseos y los escribas decían que tenía un demonio, y los demonios decían que él era el Hijo del Dios viviente, el Santo de Dios. Lo que estamos dando a entender es que los demonios saben quién es Dios, saben quién es Jesús, pero ellos no predican, no enseñan la verdad que saben, sino que toman la verdad y la pervierten. En tal sentido, no nos basta solamente ayunar, no nos basta solamente ser religioso, sino que debemos de tomar la verdad
repetir que expresamos nuestro punto de vista en las Sagradas Escrituras sobre este tema en particular que vamos a estar desarrollando. Y el tema que quiero comenzar es el arrebatamiento de la iglesia. Arrebatamiento lo traduce Agustín Strong en la página 726 como harpazo. Y esa palabra lo traduce de esta manera. Harpazo significa atrapar, quitar, capturar, arrebatar. Significa literalmente arrebatar con violencia algo de un determinado lugar. Harpazo, arrebatar con violencia algo de un determinado lugar. Y el Señor nos ha mostrado su poder en el caso de Felipe, cuando el Espíritu Santo arrebata a Felipe en un acto repentino. La Biblia nos habla que Felipe descendía de Jerusalén en el camino que lleva a Gaza y se encontró con el etíope, que era un eunuco, dice la Biblia, funcionario de Candace. El etíope iba leyendo al profeta Isaías, para ser preciso Isaías 53, y Felipe se acercó diciéndole: ¿entiendes lo que lees? El etíope dijo: ¿cómo puedo entender si no hay quien me lo explique? La palabra de Dios nos dice que Felipe le explicó el camino de la salvación a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Cuando pasaron por un lugar donde había agua, el etíope le dijo: habiendo agua, ¿qué impide el que yo sea bautizado? Así que descendieron los dos al agua, y cuando Felipe salía del agua, el Espíritu de Dios lo arrebató y lo llevó aproximadamente 80 kilómetros del lugar. Dice la palabra que apareció en Azoto y anunciaba el Evangelio hasta Cesarea. Me gustaría que lo leyéramos en Hechos, en el capítulo 8, el verso 38, en donde ya el Señor está mostrando cómo será el arrebatamiento de la iglesia. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató. Aquí estamos viendo la palabra arrebató, harpazo. Significa atrapar, quitar, arrebatar con violencia algo de un determinado lugar para llevarlo a otro lugar. Felipe fue traslapado de un lugar a otro lugar, preanunciando Dios en este caso o en esta escritura el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo será el arrebatamiento de la iglesia? El 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino.
Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Los que creemos que hay un arrebatamiento, tenemos testimonios firmes y contundentes a través de todas las sagradas escrituras. Encontramos también que hay muchos que enseñan que no hay arrebatamiento de la iglesia, sino que lo único que hay es la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero quiero decirte que el arrebatamiento de la iglesia es estrictamente para la iglesia gentil o la novia gentil y un pequeño remanente del pueblo hebreo que ha creído desde los tiempos del apóstol Pedro, del apóstol Pablo. Y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es estrictamente para el pueblo hebreo, el pueblo del patriarca Heber. De ahí viene el pueblo hebreo. En la segunda venida del Señor Jesucristo, Dios viene para quebrantar el corazón de los hebreos. Viene para mostrar sus manos traspasadas, su costado traspasado. Viene para convertir a la nación de Israel. En el caso del arrebatamiento, el arrebatamiento es estrictamente para la iglesia gentílica. Lo que quiero presentar hoy son 3 testigos en los tiempos de la ley y 3 testigos en los tiempos de la gracia sobre el arrebatamiento de la iglesia. También quiero decir que la misma Biblia dice por boca de Moisés: un testigo no valdrá en cualquier pecado o en cualquier delito que se cometiere. En boca de 2 o 3 testigos consta todo negocio. También nuestro Señor Jesucristo, estando en la tierra, dijo: si alguno cometiere un pecado, llame a 2 o 3 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste todo negocio. Y para reforzar aún más estos conceptos o estos mandamientos, la Biblia nos habla que el Espíritu Santo, por boca del apóstol Pablo, en 2 de Corintios, en el capítulo 13, el verso 1 dice de esta manera: esta es la tercera vez. Pongan atención a la palabra tercera vez. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Si somos fieles o predicadores fieles, enseñadores fieles, que no vendemos la verdad, sino que compramos la verdad, tenemos que presentar testimonios contundentes para cualquier tema que estamos enseñando a la gente. Porque nosotros seremos culpables delante de Dios cuando los secretos de los corazones todos serán expuestos en el día de Dios, si nosotros estamos mintiéndole a la gente. Pues el destino eterno del hombre no está
piensa en lo que oye, sino cómo discierne lo que oye. Nosotros entonces estamos comprometidos cuando hablamos cualquier tema de la Biblia, hablar conforme a la palabra de Dios y conforme a los oráculos de Dios. Vamos a presentar en esta ocasión 3 testimonios en el tiempo de la ley y 3 testimonios en el tiempo de la gracia de que sí hay un arrebatamiento de la iglesia. Tomamos la escritura que todo el mundo conocemos en Génesis capítulo 5 y verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc representa a los arrebatados antes de la ira de Dios. Porque antes que cayera una gota de agua del diluvio universal, Enoc fue arrebatado. Enoc fue transpuesto, dice la Biblia, sin ver muerte. Se preanuncia o se prototipa en esta escritura el futuro arrebatamiento de la iglesia. Pero deseamos presentar el siguiente testimonio en Segunda de Reyes, en el capítulo 2 de Segunda de Reyes y en el verso 11, si son tan amables. Segunda de Reyes 2, 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Aquí encontramos nuevamente cómo el Dios de la Biblia, que es un Dios de tipos, figuras y representaciones, nos está preanunciando el arrebatamiento de la iglesia y nos está diciendo que sí puede haber un arrebatamiento de la iglesia, tal como lo dice primera a los Tesalonicenses capítulo 4 verso 13. Ser arrebatados. Ser arrebatados violentamente de un determinado lugar para ser llevados a otro lugar que vamos a estar explicando en esta serie de temas escatológicos, en donde vamos a estar presentando nuestros puntos de vista en la palabra de Dios. Vamos a decir a dónde van a ser llevados ellos y de dónde van a regresar ellos y qué es lo que van a cumplir al regresar. Elías camina a través de un proceso y que puede llamarse el proceso de la vida del cristiano. Le dice él a Eliseo: Eliseo, quédate aquí, que yo voy a Jericó. Que yo voy a Betel, perdón. Eliseo, quédate aquí, que yo voy para Betel. Eliseo le dice: vive Jehová, vive tu alma, que yo no te dejaré. Donde quiera que tú vayas, contigo también iré. Betel era llamada
la casa de Dios. La palabra Bet es casa, Tel, o El, mejor dicho, es Dios. Bet, casa, El, Dios. La casa de Dios. El cristiano tiene que llegar primero a la casa de Dios. Y la casa de Dios y el altar de la casa de Dios es donde comienza la vida eterna. En la casa de Dios. Y después le dice Eliseo, quédate aquí que voy a Jericó. Y Jericó representa las montañas, las barreras que cada cristiano tiene que vencer en su vida. Después de eso le dice Eliseo, quédate acá porque voy al Jordán. Y el Jordán representa el lugar de la transición, el lugar del cambio. Allí, en ese lugar, terminó Moisés y comenzó Josué. En ese lugar termina su ministerio el profeta Elías y comienza su ministerio el profeta Eliseo. En ese lugar termina su ministerio el profeta Juan, el Bautista, y comienza su ministerio nuestro Señor Jesucristo. El Jordán representa una separación entre la tierra del diablo y la tierra de Dios. En este caso, la tierra prometida. En el Jordán, enfrente del Jordán, o a las orillas del Jordán, se lleva a cabo el gran arrebatamiento del profeta Elías. Sin embargo, la Biblia también nos habla de otro evento, de un arrebatamiento masivo, ya no de un individuo, sino de muchos individuos, o aquellos que son llamados los santos de la antigüedad. En Mateo capítulo 27, Mateo capítulo 27 y el verso 50, vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí encontramos tres cosas que sucedieron cuando el Señor entrega el Espíritu. La tierra tembló. Hubo un poderoso terremoto que sacudió la tierra de Jerusalén. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, exhibiendo el lugar santísimo. Porque antes, entrar al lugar santísimo impuro significaba la muerte. Y ahora quedarse fuera del lugar santísimo significa la muerte. El lugar santísimo fue exhibido como Dios diciendo que todos teníamos acceso mediante la sangre de Jesucristo a entrar en el lugar santísimo. Lo siguiente que pasó es que los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos se levantaron. Yo respeto algunas enseñanzas que he oído acerca de preciosos hermanos que los tildan de grandes teólogos, que han dicho que en esa ocasión los muertos se levantaron y luego se volvieron a morir.
los muertos se levantaron y luego volvieron a morir. Sin embargo, la Biblia no nos habla de que volvieron a morir. Sería un absurdo pensar que Dios hubiese levantado a los muertos de la antigüedad para que se diesen solo un paseo por Jerusalén y luego volvieran a caer muertos. Y si actuáramos por medio de esa lógica o esa manera de pensar, sería obvio, sería lógico que por lo menos esos santos de la antigüedad hubiesen vivido su ciclo de vida normal, sus 50, sus 70, sus 80 años, y volvieran a encajar en esa sociedad. Porque el solo pensarlo es un absurdo de que Dios levantara a los santos de la antigüedad y luego ellos, después de unos minutos, 1 hora, 2 horas, unos días, volvieran a morir. Sin embargo, la palabra de Dios nos deja bien en claro qué pasó con esos santos de la antigüedad. Antes de eso, quiero explicarte que el patriarca Job sabía contundentemente lo que iba a pasar cuando el Señor Jesucristo iba a resucitar de entre los muertos. El patriarca Job, que fue probado grandemente por Dios, pudo decir esta palabra que voy a leerte en Job capítulo 19 y verso 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Él estaba confiado que iba a llegar un momento en que Jesucristo nuestro Señor se iba a levantar del polvo de la tierra y que en esa resurrección el patriarca Job iba a volver a vivir. Cuando hablamos de una resurrección, la simple lógica nos enseña que para que un cuerpo, después de muchos años de haber muerto, vuelva a vivir, tienen que pasar 2 cosas. Al menos 2 cosas entre muchas cosas. Primero, el espíritu de vida tiene que ser llamado en la dimensión donde está el espíritu de vida, o mejor dicho, el espíritu de vida tiene que ser llamado de la dimensión donde se encuentra el espíritu de vida. Tiene que ser llamado a ese cuerpo. Pero ese cuerpo no se va a levantar putrefacto, no se va a levantar apestando. Si murió de cáncer, no se va a levantar con cáncer. Si fue navajeado, no se va a levantar traspasado, sino que el mismo Espíritu de Dios, que llama al Espíritu de vida, también le sana completamente su cuerpo. Le restaura completamente su cuerpo. Le quita toda enfermedad, toda debilidad, y en este caso, claramente, estos volvieron a la vida incorruptibles. Lo que estamos enseñando es que cuando el Señor entrega el Espíritu, la voz que Él dio
vio en ese momento es la voz de arcángel, la voz que despierta a los muertos. Porque la voz de arcángel es la voz que despierta a los muertos. Cuando Lázaro murió, dice la Escritura que Lázaro ya tenía 4 días de haber muerto. Y por lo consiguiente todos nosotros sabemos y reconocemos que Lázaro ya apestaba, que el cuerpo de Lázaro estaba semideshecho. Mas sin embargo, cuando él clamó a gran voz y le dijo: Lázaro, ven fuera, esa voz de arcángel, esa voz que despierta a los muertos, llamó el espíritu de vida de la dimensión donde estaba el espíritu de vida y entró en ese cuerpo, y ese cuerpo no salió podrido, sino salió completamente sano. Y vemos después que Lázaro vivió más tiempo, que incluso la Sagrada Escritura, en un dato curioso, nos hace saber que los fariseos pensaban matar a Lázaro otra vez. O sea, querían que muriera 2 veces, aunque murió 2 veces, pero querían volverlo a matar. Porque Lázaro significaba o representaba una de las señales más poderosas que Jesucristo había hecho en Israel. Y eso les molestaba profundamente a los fariseos, y la Biblia dice que estaban planeando cómo matar a Lázaro. Volvemos a decir, algunos enseñadores dicen que fue por un momento la resurrección y luego volvieron a morir. Con todo respeto para ellos, la Biblia no me dice que volvieron a morir. Y al pan, pan, y al vino, vino. No podemos poner nuestros dogmas o nuestras formas de pensar, o en otras palabras, no debemos decir algo que la Biblia no dice. Te quiero explicar cómo comienza en la Biblia todo esto. Cuando José se encontraba en Egipto, les dijo a los de su familia: cuando ocurra la gran liberación, no dejen mis huesos en Egipto, lleven mis huesos de aquí. José era un hombre de Dios, entendido en visiones, entendido en sueños, y era un prototipo del Señor Jesucristo. Él sabía que en un tiempo el Señor Jesucristo iba a aparecer a la escena, y al término de su ministerio, y cuando él clamó a gran voz y entregó el Espíritu, los muertos, incluyéndolo a él, de la antigüedad, se iban a levantar. Quiero que abramos la Biblia y empecemos a hacer un poco más claro lo que estamos hablando. En Lucas, en el capítulo 9, en el verso 28, encontramos una clave para entender más ampliamente lo que estamos hablando. Dice así: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria
y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Cuando leemos esta parte en el verso 31, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, sería bueno preguntar, a manera de reflexión, ¿a qué partida se refería? ¿Cuál era la partida que Jesús venía a cumplir proféticamente en Jerusalén? Porque si somos nosotros versados en las etimologías de las palabras o en las significaciones gramaticales de la palabra, cuando hablamos de partir, todos nosotros entendemos que vamos a irnos de un lugar a otro. Si no lo entendemos así, pues quizás no entendemos las significaciones de las palabras que casi universalmente nos rigen. Aquí Elías y Moisés estaban hablando de una partida que Jesucristo venía a cumplir en Jerusalén. Y esa partida no era de los habitantes terrenos que en ese momento vivían en Jerusalén. No estaba refiriéndose a sus discípulos. Estaba refiriéndose estrictamente a santos de la antigüedad que iban a ser levantados por esa poderosa voz de arcángel, la voz que despierta a los muertos. Esa misma voz será oída en el arrebatamiento de la iglesia. Esa misma voz despertará a los muertos en Cristo. Esa voz de arcángel. La Biblia es muy clara al decir: no os maravilléis de esto, no os maravilléis de esto, porque vendrá un tiempo en que todos oirán mi voz. Todos oirán mi voz. Los que hicieron lo malo se levantarán para condenación y vergüenza eterna, y los que hicieron lo bueno a eterna salvación. Aunque eso se aplica en la segunda resurrección, estamos poniendo un ejemplo en que la voz de Dios sonará fuerte y los muertos se levantarán. Por eso la palabra de Dios dice que Él mismo con voz de arcángel, esa voz de arcángel es la voz que despierta a los muertos. Estaban hablando Moisés y Elías de la partida que Jesucristo venía a cumplir en Jerusalén. Y cuando Él entrega el Espíritu, la tierra tiembla, los sepulcros se abren, los muertos resucitan. En ese momento, lo que Dios estaba haciendo era cambiándolos de morada, cambiándolos de lugar. Ellos se encontraban en el seno de Abraham o el cautiverio de Abraham, que estaba bajo la tierra. Ese es un tema que estaremos compartiendo con ustedes muy pronto en esta serie de estudios de escatología bíblica, en donde nuevamente les vuelvo a decir, presentamos solo un punto de vista sobre la Biblia. Los muertos que se levantaron estaban viviendo en el seno de Abraham, en el cautiverio de Abraham. Lo que el Señor Jesucristo venía a hacer era a cambiarlos del cautiverio de Abraham al tercer cielo, el paraíso donde el apóstol Pablo subió. Y valga la expresión cuando hablamos del apóstol Pablo. ¿Por qué digo que valga la expresión? Porque estamos dando legítimos testimonios de la palabra de Dios, que el arrebatamiento de la iglesia es algo que va a acontecer.
y que no tienen nada que ver con la segunda venida de Jesucristo nuestro Señor. Nada que ver. El apóstol Pablo también nos habla muy específicamente que él también fue arrebatado. Me gustaría, ya que lo sacamos a colación, que vayamos a 2 de Corintios, en el capítulo 12 de 2 de Corintios, mis preciosos hermanos, y podamos leer lo que dice la Biblia ahí. Capítulo 12, verso 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. El Señor nos ha dejado contundentes testimonios de que el arrebatamiento es algo que ya se ha practicado tanto en el Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo Testamento, en el caso de Felipe, en el caso de Pablo, para preanunciar el glorioso arrebatamiento de la iglesia, que será un evento sumamente extraordinario. Me da tristeza saber que hay algunos que están atacando esa doctrina tan fundamental en la Biblia, y que algunos que se precisan de ser grandes conocedores de la Biblia están cambiando su doctrina y están permitiendo que venga una doctrina anticristo o antipalabra a sus vidas. Pero queremos seguir. Moisés y Elías están hablando de su partida que iba a acontecer en Jerusalén. Cuando viene la voz de arcángel, la voz que despierta a los muertos de la antigüedad, como dice Mateo 27, 50 al 53, son levantados, le dan una vuelta a Jerusalén y aparecen a muchos. La pregunta es, ¿a dónde fueron? La Biblia es muy clara al decirnos que ellos subieron con Jesucristo. Abre tu Biblia en el libro de los Efesios, en el capítulo 4. En el verso 8, por favor. Dice la Biblia, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Quiero que pongamos mucha atención en lo que voy a decir. Si leemos muy atentamente Mateo 27, 50 al 53, dice la Biblia que la resurrección masiva se dio después de la resurrección de él. O sea que él estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, predicándole a los espíritus encarcelados que no se habían arrepentido en la paciencia de Noé, predicándole, como dice el apóstol Pedro, a los muertos. Estuvo 3 días y 3 noches, y ahí se presentó y abrió la puerta del cautiverio, y ahí lo vieron los grandes patriarcas del pasado, que él entraba para liberarlos, para sacarlos de la cautividad o del seno de Abraham. No estamos hablando de que estaban sufriendo, pero estaban en el cautiverio de Abraham. Por eso dice la palabra de Dios, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
se cumplía otra escritura que se encuentra en el Salmos, en el capítulo 24, en el verso 7. Dice así la palabra de Dios: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzaos puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Las puertas eternas no nos hablan de puertas de madera, de fierro, sino nos hablan de las puertas celestiales que se abrieron cuando Él entró victorioso, llevando cautiva la cautividad. Seguimos enseñando acerca del arrebatamiento de la iglesia. Los otros testigos que queremos presentar de una manera breve, ¿verdad?, se encuentra en Hechos capítulo 1 y verso 9, para presentar estos testigos en el Nuevo Testamento acerca del arrebatamiento de la iglesia. Hechos capítulo 1 y verso 8, para entender bien el texto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El mismo Señor Jesucristo se pone como testimonio de el arrebatamiento de la iglesia. Él mismo es arrebatado al cielo después de 40 días de estar apareciendo a sus discípulos. Ese es el primer testimonio en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a las escrituras que todos nosotros conocemos, o mejor dicho, a las escrituras que comúnmente leemos en nuestras iglesias. Primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, si son tan amables, y el verso 13, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, dice esta versión, la antigua versión dice voz de aclamación, que es la versión correcta, o la forma correcta de traducción es aclamación. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Este es el segundo testimonio de que acontecerá un arrebatamiento de la iglesia en esta tierra. Pero Dios mete otro testimonio para dejar bien en claro esto. Apocalipsis, en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, leemos desde el verso 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Quiero recalcar lo que dijimos hace un momento. Tanto el profeta Moisés como nuestro Señor Jesucristo, como el apóstol Pablo, a través del Espíritu de Dios, nos recalcó, nos previno que un testigo no valdría en cualquier pecado o en cualquier delito que se cometiera. Nos dijo que en la boca de 2 o de 3 testigos constará todo negocio. Hemos presentado 3 testigos del tiempo de la ley y 3 testigos del tiempo de la gracia, de que hay un arrebatamiento de la iglesia. Ahora, quiero que volvamos a los Tesalonicenses capítulo 4 y verso 13 nuevamente, para ver las facetas del arrebatamiento. Capítulo 4, empezando nuevamente por el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de aclamación, dice la antigua versión. A veces pensamos que cuando el arrebatamiento venga, las 3 facetas, voz de aclamación, voz de arcángel y voz de trompeta de Dios, serán como los disparos que salen de una pistola, bam, 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 en fracciones de segundo. Pero ese pensamiento está en nosotros porque no conocemos las Sagradas Escrituras de forma correcta. La Biblia nos deja bien en claro que esas son 3 facetas diferentes. En primer lugar, la Biblia nos habla de la voz de aclamación.
La voz de aclamación es la voz de un profeta de Dios, el cual ha recibido un mensaje de Dios y comienza a transmitirlo en todo el mundo por bocas de otros siervos de Dios, para preparar a la iglesia de Jesucristo, para vestir a la iglesia de Jesucristo con la palabra de Dios. Ese clamor de ese amigo íntimo del esposo, ese clamor es un clamor que apareja a la novia de Jesucristo, que trae la fe de rapto y que trae el último bautismo, que es el bautismo del amor, con el cual, mejor dicho, sin el cual nadie verá al Señor. Esa voz de aclamación trae la fe de rapto, trae el último bautismo, que es el bautismo del amor, sin el cual nadie verá al Señor. Sobre todo en este tiempo en que todas las religiones del mundo solo jalan agua para su propio molino. Han hecho un círculo y están extendiendo su propio reino, y han perdido de vista el propósito del Espíritu Santo en los primeros hombres de Dios, que el único motivo que les movía al predicar el Evangelio era extender el reino de Dios. Tenían un amor muy importante, muy especial por las almas perdidas. No buscaban el lucro, no buscaban la fama, sino que eran siervos humildes que habían sido llamados para extender el reino de Dios. Quiero decirte que la voz de aclamación está claramente atestiguada en la Biblia, y te voy a leer ahorita. El Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 25, nos da una enseñanza profética para los tiempos futuros, y se basa en hechos de la vida cotidiana de los orientales o de los habitantes de aquel tiempo de Asia. En aquel tiempo se tenía la costumbre de que cuando un joven enamoraba a una muchacha y de repente determinaba casarse con ella, iba a la casa de sus padres a pedir la mano. Llevaba una dote, un regalo para los padres, como se acostumbraba en la antigüedad. Y los padres salían a recibirlo, pero la joven o la doncella no podía estar en la plática. No podía de ninguna manera enterarse de la fecha en que el joven iba a llegar por ella. Así que este joven hablaba con los padres, tomaban el acuerdo. Si los padres accedían a dar la mano de la doncella, entonces se hacía un trato. Pero los padres no sabían el momento en que él iba a venir por la doncella. Cerraban el trato, decían, está bien, le damos la mano de nuestra hija, y así quedaba. Cuando llegaba la doncella, los padres le decían a la doncella, ¿estás entregada? Pronto tu novio vendrá por ti. Empieza a arreglarte. Entonces la doncella comenzaba a arreglarse.
se ataviaba con un vestido de novia. Estaba enfrente del espejo y empezaba a arreglarse de lo mejor que podía arreglarse. Se bañaba muy bien y estaba preparada a cada instante. Se dormía vestida de novia. Iba al mercado vestida de novia. Iba a la plaza vestida de novia. Iba al pozo vestida de novia. Comía vestida de novia. Todo el tiempo estaba vestida de novia, porque no sabía el momento en que el novio iba a venir por ella. Cuando el novio decidía que era el momento, entonces agarraba, según la costumbre, a su amigo íntimo y le decía: en esta fecha, a esta hora, vamos a ir por mi novia. El amigo íntimo del novio tenía que ir adelante del novio con un clamor, con una voz de aclamación, diciendo: he aquí viene el novio, he aquí viene el novio, salid a recibirlo. Ese amigo íntimo iba adelante del novio diciendo: he aquí viene el novio, he aquí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces la novia se aparejaba, se levantaba, agarraba su mochila o lo que tuviera y salía a recibir el novio. La voz de aclamación es un mensaje poderoso de la palabra de Dios que viene aparejando al pueblo de Dios en el mundo entero, lo apareja con la palabra de Dios para ponerle el vestido de novia, que es la palabra de Dios. Quiero leerte para que lo vayamos viendo en el libro de Mateo, en el capítulo 25, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que la venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Es muy importante la clave: a las bodas. Entraron a las bodas, en este caso las bodas del Cordero. Lo que estamos leyendo aquí es que a medianoche, y estamos a medianoche, se oyó un clamor: he aquí viene el esposo. No era el esposo el que estaba dando el clamor, ¿sí?, sino que era otra persona que estaba dando ese clamor. He aquí viene el esposo, he aquí viene el esposo. Este clamor en este momento se está dando en todo el mundo. Es un clamor de advertencia para el pueblo de Dios. Es un clamor de advertencia para los impíos. Que viene el esposo, que debemos prepararnos, que debemos vestirnos con la palabra de Dios, que ya no es tiempo de jugar a la iglesia, que ya no es tiempo de un evangelio a medias,
sino que tenemos que prepararnos porque viene el esposo. Ahora yo quiero ser un poco más contundente con la Biblia todavía, para mostrarte que esa voz de aclamación la trae un profeta. La primera venida del Señor Jesucristo, cuando Él vino a morir en la cruz del Calvario, la Biblia dice que Dios envió a Juan el Bautista delante del Señor Jesucristo para aparejar, como dice Isaías capítulo 40, el camino del Señor. Voz del que clama en el desierto, dice Isaías 40, barred camino al Señor. Como cuando usted está barriendo el camino por donde un gran personaje, un rey, el presidente de una nación o cualquier persona importante, usted está barriendo el camino por donde pasa. Voz del que clama en el desierto, barré camino al Señor. La palabra de Dios es muy específica de quién en su primera venida fue su amigo íntimo. Me gustaría que lo viéramos en Juan, en el capítulo 3, en el verso 22, para que esto quede bien en claro. ¿Quién fue el primer amigo íntimo del novio cuando llegó por primera vez a Israel? 22, Juan 3, 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es muy importante que seamos honestos al leer la palabra de Dios. Dios es un Dios de patrón, es un Dios de regla, de canon. La primera venida del Señor Jesucristo, Dios envía al profeta Juan el Bautista barriendo el camino del Señor, diciendo que venía uno atrás de él, al cual no era digno de desatar la correa de sus zapatos, que hicieran obras dignas de arrepentimiento. Porque yo a la verdad, dijo Juan, los bautizo con agua, mas él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él venía clamando, y él mismo lo reconoce diciendo: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo se goza grandemente, mi gozo está cumplido. Ahora, enfrentemos Mateo 25. Mateo 25 no nos habla de la primera venida de Cristo. Mateo 25 nos habla de el arrebatamiento de la iglesia. Nos habla de un evento futuro, completamente futuro. Y este capítulo de Mateo 25, todo el mundo lo acepta en todo, o mejor dicho, en todo tipo de religión cristiana, que es una escritura futura. Y ahí nos habla que viene a medianoche un clamor. Que a medianoche hay un clamor
del amigo íntimo del esposo conforme a las costumbres orientales, diciendo: he aquí viene el esposo, he aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Ese clamor lo trajo un gran profeta de Dios. Y ahí es donde queda que cada persona tiene que empezar a checar el tiempo en que vive. Y si esta parte de la Biblia ya se cumplió o no se cumplió, eso ya queda en ustedes. Y es un asunto personal de que cada uno de nosotros diga: yo creo que este hombre de Dios fue, o este hombre de Dios es, o todavía vendrá. Eso ya queda a criterio personal. Lo que no podemos poner en tela de juicio es que la Biblia dice que viene un amigo, que viene un profeta, trayendo un clamor para que toda la gente se vuelva a la palabra de Dios, porque el arrebatamiento viene. Por último, para terminar esta parte del tema del arrebatamiento de la iglesia, quiero decirte que en Malaquías capítulo 4, en el verso 5, dice la Biblia de esta manera: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios está prometiendo al profeta Elías, el ministerio del profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Algunos han comentado y han enseñado que este profeta Elías de Malaquías capítulo 4 es el profeta Elías de Apocalipsis capítulo 11. Pero a mí me gustaría que leyeran detenidamente cada ministerio específico de estos Elías. El Elías de Apocalipsis capítulo 11 trae juicio de Dios. Vienen a atormentar la tierra. Viene a cerrar el cielo para que no llueva. Incluso si usted lee detenidamente el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, ahí se va a dar cuenta de la alegría de los moradores de la tierra, que cuando la bestia que salió del abismo hizo guerra contra ellos y los mató, los moradores de la tierra estaban contentos porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Este profeta, específicamente Elías, dejando a un lado a Moisés, de Apocalipsis 11, es enviado en pleno día de la ira para atormentar a los moradores de la tierra. Pero este profeta Elías de Malaquías capítulo 4 verso 5, voy a volverlo a leer para que entiendan que cada uno tiene un propósito diferente en el orden de los acontecimientos divinos. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y ahora vemos el propósito por el cual ha sido enviado. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Queridos hermanos y queridos amigos, a veces escuchamos el tema sobre el arrebatamiento de la iglesia y escuchamos palabras rimbombantes, y está bien, cada quien puede expresar lo que quiera,
y es lícito adornar este tema con profecías cumplidas, es correcto. Pero es importante saber qué es lo que está atrás del arrebatamiento. Es importante saber cuáles son las claves sobre el arrebatamiento. En los siguientes temas estaremos hablando, o mejor dicho, en el siguiente tema estaremos continuando con otras dos partes de este tema, para la gloria de Dios. Y si usted considera que es de bendición para su vida, recomiéndelo a otra persona, para que otra persona sea bendecida. Vuelvo a repetir, estoy presentando mi punto de vista sobre el tema. No pretendo ejercer el monopolio de la verdad, ni quiero que me vean como un ungido más, o mejor dicho, no quiero presentarme como un ungido más, o como el elegido, o como el único que tiene la verdad, sino que estoy presentando simplemente mi punto de vista sobre las Sagradas Escrituras. Que el Dios de paz sea con todos ustedes, en el nombre de Jesús.